buenas tardes. Hoy es miércoles 15 de julio del 2020. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Nuevamente, aquí estamos como todos los miércoles estudiando la palabra de Dios libro por libro. Ya estamos terminando el libro de Job. Hoy vamos a ver el último capítulo y la conclusión de este libro. Así es de que preparémonos para poder disfrutar del desenlace de este precioso libro que está clasificado en los libros poéticos. Bienvenidos a Unifam Coacalco, las misiones y todo y cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y de nuestra página web. Aquí estamos para servirles y esperando que estos estudios sean para ustedes de gran bendición y edificación espiritual. Hay muchas aplicaciones, hay mucha enseñanza, hay mucha información y qué bueno que podemos estar juntos meditando en la palabra de Dios y aprendiendo juntos del Maestro de los Maestros, que es nuestro buen Dios. Muy bien, pues vamos a ver qué dice eh, Job en, en sus el capítulo 42. Tenemos aquí en Job 42, de los versículos 1 al 6, dice de la siguiente manera. Entremos en materia, rápidamente entremos en materia. Job capítulo 42, si usted tiene su Biblia, si no, le voy a dar lectura, versión Reina Valera actualizada 2015. Dice la palabra de Dios, Job 42, versículo 1. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde de miércoles. Queremos ponernos en tus manos en este estudio de tu palabra. Bendícenos, Señor, ilumínanos, enséñanos los, eh, los mandamientos y las promesas que tú tienes para nosotros. Yo te ruego, Padre, que si en este momento hay alguna familia que nos está escuchando y que está pasando por alguna situación difícil de enfermedad, económica, emocional, yo no lo sé, Señor, de fe, yo te ruego que vengas, tu Espíritu Santo venga, si es así tu voluntad, tocando a mis hermanos, a mis amigos, a las familias que están en tribulación. Toca sus vidas, toca sus mentes, sus cuerpos, Señor, para que venga tu paz, tu tranquilidad, tu sanidad sobre cada uno de ellos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el centro de tu voluntad y hoy queremos sentarnos a tus pies y aprender de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues capítulo 42. En el capítulo 42, conclusión, ya el desenlace, qué pasa, cuáles son los temas principales que hemos abordado aquí. Tenemos algunas situaciones con el libro de Job, ¿verdad? Varón justo, varón intachable, temeroso de Dios, un varón perfecto delante y a los ojos de Dios, donde Satanás le pide a Dios, le dice, o más bien le dice a Dios que Job es un adorador de él solamente porque lo bendice con cosas materiales, lo prospera en todo lo que hace, pero dice Satanás, quítale todo lo que tenga y vas a ver cómo blasfema delante de ti, cómo reniega y cómo te desconoce, cómo te rechaza. Y Dios le concede a Satanás esto. Satanás, ni tardo ni perezoso, va y le quita a través
de desastres naturales, a través de enemigos, ciudades enemigas, este, todas las posesiones y todo lo que tenía Job. Incluso le mataron a sus 10 hijos y a sus criados y le quitaron sus tierras y le quitaron su ganado y le quitaron sus camellos y le quitaron sus ovejas y demás, ¿verdad? En todo esto, Job no pecó, Job sí le atribuye a Dios todo lo que está pasando. Dice, Dios quitó, perdón, Dios dio y Dios quitó. Y a fin de cuentas, el nombre de Jehová sea bendito. Así es de que nuevamente Satanás se presenta delante de Dios y Satanás le dice a Dios, Job te adora porque no le pasa nada a él, pero permite que tenga una enfermedad, permite que él mismo vea el sufrimiento en su propia carne y verás cómo reniega de ti. Entonces Dios le concede a Satanás venir y hacerle daño a Job en su cuerpo, pero no matarlo. Ni tardo ni perezoso, el diablo nuevamente va con Job y toca su cuerpo, hace que le salgan llagas putrefactas, con mucha comezón, un aspecto tremendo. eh, Job se desgarra, cae rendido delante de Dios. Viene su esposa y le dice todavía, ¿quieres confiar en Dios? Eh, Recházalo y muérete. Eso es lo que la esposa viene y le aconseja, tal vez en una situación de misericordia. Y luego vienen sus amigos y lo ven en esa condición, después de haberle conocido en opulencia, a un hombre muy rico, a un hombre muy sabio, a un hombre que cuando él hablaba todos callaban, escuchaban y demás, ¿verdad? Y ahora lo ven sus amigos en esta condición y 7 días y están ahí con él sin decir ni una sola palabra, hasta que por fin alguien se decide, alguien se anima a poder hablarle y empiezan unos diálogos que eh, abarca la gran parte del libro, los diálogos de sus tres amigos con Job y las respuestas de Job. Ante todo esto, Job reniega del día, bueno, no reniega de Dios, maldice el día que nació, él quiere morirse y él quiere hacer muchas cosas, quiere confrontar a Dios y casi casi le está exigiendo a Dios que si tuviera a Dios delante de él, le preguntaría y demás, ¿verdad? Él se defendía como gato panza arriba. Sus amigos le decían, tu pecado está saliendo a flote y por eso estás sufriendo. Bueno, entendemos a través de la cultura del tiempo de los patriarcas y los pensamientos teológicos o conceptos de Dios que tenían en esa época, era que si alguien sufría era porque estaba pagando la consecuencia de algún pecado, de alguna situación de maldad que había hecho. Entonces, aquí tenemos a los tres amigos de Job teniendo esta discusión y Job les decía que no y ellos decían que sí y hasta que termina en el capítulo 38 y el 39 y en el 40 donde Dios se manifiesta a través de una tormenta, de un torbellino, y entonces Job demuestra, haciendo preguntas, casi 70 preguntas a Job que no tienen respuesta con respecto a la creación, al cielo, al mar, a los animales, a la biología, a la física, a la química y demás cosas donde el hombre no tiene absolutamente ninguna respuesta ni competición, es decir, no puede competir contra la sabiduría de Dios, contra el poder de Dios y contra todo lo que Dios ha hecho. Una de las preguntas fue, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el planeta Tierra? ¿No? Entonces, aquí podemos simplemente decir, somos finitos y le estaba demostrando. Luego al final termina con 40 y 41 con dos animales, uno que reina en el mar, el Leviatán, y uno en la tierra, el Behemoth o Behemoth, y así entonces demostrando que si el hombre no puede controlar a estos dos animales, bestias, grandes bestias, ¿cómo puede contender ni siquiera con el creador de estas bestias? Entonces, ahí está. En el capítulo 42, al que llegamos hoy, ya leímos los primeros 6 versículos, y aquí estamos entonces en el desenlace, en la conclusión de qué ha pasado. La pregunta y el propósito es, ¿por qué los
buenos, los rectos, los justos, sufren. ¿Por qué sufren? ¿Por qué hay sufrimiento si aparentemente no hay causa? No hay causa para tal sufrimiento. ¿Por qué los justos? ¿Por qué los buenos? ¿Por qué los rectos? Los temerosos de Dios y los apartados del mal caen en situaciones de sufrimiento. ¿Y por qué muchas veces aquellos que se portan mal, aquellos que hacen, que no temen a Dios, aquellos que andan haciendo cosas equivocadas y malas delante de Dios, pareciera que no sufren como los buenos, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, déjame decirte, este libro no tiene la respuesta para esa pregunta. Dios jamás va a contestar a alguien que le está exigiendo respuestas a la soberanía y a lo que él está haciendo. Así es de que vamos a ver cómo es el desenlace. Y lo que podemos aprender, yo creo que todos podemos aprender en este capítulo 42, el desenlace, la conclusión del libro de Job. Cada vez que un ser humano, un hijo de Dios aquí en la actualidad sufre, luego se quiere comparar con Dios, ¿sí o no? Luego, ay, sí, ya parezco Job, ya no tengo trabajo, estoy enfermo, la familia, y se quieren comparar con Job, ¿verdad? Cada vez que hay un sufrimiento, quieren leer el libro de Job porque creen encontrar ahí la respuesta al sufrimiento. Sorpresa, porque ahí jamás va a encontrar la respuesta. Vemos a un Job que está tratando de comprender, está, parece que tiene conocimiento de Dios, parece que en la tradición oral de los patriarcas, alguien le ha dicho que existe un Dios y que requiere de algún tipo de sacrificio en esta tradición oral para estar bien delante de Dios. Sin embargo, podemos ver y ubicar el libro de Job antes de Moisés, antes de la ley, lo podemos ubicar después del diluvio y antes de la ley. En el libro de Job no se habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la ley, del tabernáculo, pero sí se habla de que Job hacía sacrificios a Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿de qué manera conocía a Dios, Job a Dios? Pues realmente a través de la tradición oral, él tenía temor y él tenía cierta idea de lo que Dios era. Era un tiempo donde fluía mucho el aspecto de los sabios, los hombres sabios que reflexionaban acerca de todas las cosas a su alrededor. Y podemos ver la culminación de todo esto o sea, de la sabiduría y la reflexión con Salomón, ¿no? Salomón era un hombre que le podías hablar de cualquier tema y él te podía contestar. Si era de árboles, de botánica, pues él te contestaba. Si era de zoología, él te contestaba. Si era del espacio, él te contestaba. Entonces, la sabiduría en la época de Job, de alguna manera era una reflexión, una filosofía con respecto a la vida, con respecto a la muerte, con respecto a Dios, con respecto a la naturaleza, por qué suceden las cosas en la vida y demás, ¿no? Entonces, en esta época es en la que se encuentra Job. Muy bien, pues vamos a avanzarle y vamos a ver que Job aprendió cuatro cosas. En estos primeros 6 versículos que acabamos de leer, Job aprendió cuatro cosas. Vamos a ver si tú y yo también podemos tener esta bendición de poder aprender lo que Job aprendió. ¿Tú estás esperando que Dios te dé la respuesta con respecto al sufrimiento? Pues déjame decirte que este libro no da respuestas. Simplemente podemos ver la soberanía de Dios, simplemente podemos ver que delante de Dios no podemos ni exigirle respuestas, ¿sí? Como te comentaba, hay algunos que dicen, ay, tengo muchas respuestas para perdón, tengo muchas preguntas para cuando llegue delante de Dios y preguntarle, uf, como que si la vida girara en torno a ti y a lo que tú pudieras conocer y discernir delante de Dios. También por otra parte, hay una corriente donde las personas pueden decir, ay, en medio del dolor puedes enojarte con Dios, puedes gritarle a Dios, puedes renegar de Dios en medio del sufrimiento y demás. Si en ese momento tú te sientes así, yo creo que no, yo creo que no. Una persona que conoce a Dios debe de entender claramente quién es Dios, quién es Él y la condición en la cual nosotros podemos desenvolvernos en este mundo y en este cuerpo. Muy bien, entonces vamos a ver qué cosas aprendió Job. La primera cosa que vemos
que Job aprende está en el versículo 2. Dice la palabra de Dios que Job habló y entonces él dice, yo sé que tú todo lo puedes y que para ti no hay nada absolutamente imposible. Entonces, lo primero que podemos ver es que Job aprende el poder infinito de Dios. Muy bien. Job reconoce que Dios tiene el control de todas las cosas. Absolutamente todo. No hay nada que se le escape a Dios. Él tiene el control y no hay nada imposible para él. Él tiene el poder de crear. Él tiene el poder de sostener lo creado. Él tiene el poder absolutamente de los seres humanos y todo lo que acontece en este planeta y en el universo, en los millones y millones de galaxias que Dios creó. Él tiene el poder de controlar absolutamente todo. Es decir, su poder es infinito y es como gran parte de los escritores de los libros sapienciales y del Antiguo Testamento, dice su poder es, hay una palabra que se llama insondable, no se le puede llegar, ¿no? No se puede llegar a conocer el poder de Dios, la sabiduría de Dios. No se puede comprender la mente de Dios. No se puede comprender la personalidad y la persona de Dios. Simplemente es infinito. Su poder creador, su poder de sabiduría y su poder de controlar absolutamente todo lo que existe en este planeta. ¿Cómo te quedó el ojo? Job comprendió esto. Y entonces Job dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ya no sé qué decir. Ahora comprendo y entiendo tantas cosas que mi mente finita no puede alcanzar a comprender la mente de Dios, la mente infinita de Dios. Que mi capacidad como ser humano es tan pequeña que no puedo comprender el poder infinito de Dios. La primera cosa que usted y yo tenemos que aprender es que no nos podemos comparar con Dios ni poder ponernos a competir, ni a exigir, ni a decir, ¿ha escuchado usted que Dios tiene enemigos? ¿Quién puede ser enemigo de Dios? Enemigo en un sentido diferente, pero enemigo en el sentido de confrontar a Dios o enfrentar a Dios y salir bien librado. ¿Quién? ¿Quién? Absolutamente nadie en este universo, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, nada absolutamente en este mundo, en este universo creado por Dios, puede enfrentar a Dios. Así es de que la primera cosa que usted y yo necesitamos aprender es precisamente que el poder de Dios es infinito y absolutamente insondable y yo no puedo competir, ni puedo contender, ni puedo estar diciendo, cuando vea a Dios le voy a preguntar y le voy a decir por qué y demás. Tenemos un segundo aspecto. ¿Qué otra cosa de las cuatro cosas que Job aprendió en estos 6 versículos? ¿Qué otra cosa aprendió? La ignorancia del ser humano. Bueno, pues va casi, casi pegada de la mano del anterior, ¿verdad? El poder infinito de Dios, la sabiduría infinita de Dios, comparada con el ser humano, pues obviamente hay un reconocimiento. Muy bien, entonces, ¿qué necesitaba Job? Era un hombre recto, temeroso. El hombre recto y temeroso necesita comprender y humillarse delante de Dios. Necesita bajarse de la nube y la ignorancia del ser humano, fíjate, la ignorancia del ser humano. Todo ser humano necesitamos humillarnos delante de Dios, bajarnos de la nube, del todo lo sé, del todo lo puedo, del Juan Camaney, del Uyuyuy, de mírame y no me toques. No, esa es otra. Esta arrogancia y soberbia del ser humano que ha traído diferentes corrientes filosóficas
diferentes corrientes religiosas y demás, como el humanismo. Todo está centrado en el ser humano todo lo puede, estos grupos de autoayuda, que si es doble A, que si es NA, que si son los optimistas, que si es Mariano de Estereo Joya, que si le estoy dando publicidad a todos ellos, ¿no? Pero déjenme decirles, hablan cosas bonitas, hablan cosas positivas, hablan que si los decretos del día y los decretos de la noche, pero todo está centrado en el ser humano, en el ser humano. Lo que podemos aprender en el libro de Job es que él reconoce su ignorancia delante de Dios. Yo hablaba cosas que ni siquiera entendía. Yo decía cosas y pensaba cosas que la verdad yo no comprendía, no podía llegar al fondo, no podía explicar en su plenitud y hablaba y decía, pero no podía comprenderlas. Dice Job, esta es la conclusión a la que está llegando Job después de tal sufrimiento. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos si cuántos meses o cuántos años pasaron desde que Dios le quita todo y luego está con sus amigos. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero todo este tiempo Job aprendió en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de toda esta tormenta que vino a la vida de Job. Él aprendió esto, que el hombre es ignorante comparado con Dios. Y si nosotros, hermano que me estás escuchando, amigo que nos ves y nos sigues en las redes sociales, si tú no te humillas delante de Dios y no reconoces y le bajas dos o tres rayitas a tu arrogancia y a tu soberbia, ¿crees que todo lo sabes? ¿Crees que a todo hay explicación? ¿Crees que tú puedes entender los misterios que ocurren? Bueno, tal vez sí puedas comprenderlos, muchas cosas, pero al final de cuentas te vas a dar cuenta de que mientras más sabes, te das cuenta de que no sabes nada, nada. Absolutamente. Mientras más conoces de Dios, mientras más te acercas a Dios, te das cuenta de lo mugroso. Mientras más te acercas a la luz, te das cuenta de la mugre que tienes. Mientras más te acercas a la santidad de Dios, a la sabiduría de Dios y al poder de Dios, te das cuenta de lo pequeño que es el ser humano, lo frágil que es el ser humano y entonces vas a humillarte delante de Dios. Tenemos a un Job que hablaba muy arrogante con sus amigos, que hablaba y decía que él no era culpable, de que él era inocente y de que entonces no sabía realmente, no podía comprender y que preferiría no haber nacido y que preferiría estar muerto y entonces todo esto estaba llevando a Job a una situación donde pues obviamente no estaba de acuerdo en lo que Dios había hecho, ¿verdad? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que permite que nosotros podamos nacer en este mundo? Dios. Entonces cuando Job dice, maldigo el día que nací y prefiero morir y demás cosas, estaba diciendo, Dios, tú no hiciste las cosas bien, Dios, te equivocaste, Dios y demás, ¿verdad? Dice Job en este versículo, si es el versículo 3 dice Job, yo hablaba cosas que ni siquiera entendía. Hermano y amigo que nos escuchas y nos ves, si tú, si tú no te humillas delante de Dios y reconoces que el ser humano es un ser ignorante comparado con el Dios todopoderoso y sabio, y que no puedes contender con él, contra él, entonces, si te humillas delante de él, vas por buen camino. Job aprendió esto. ¿Por qué no aprendemos de lo que Job aprendió? ¿Job era un hombre sabio? ¿Conocía muchas cosas? Sí, pero fíjate la conclusión. Yo hablaba cosas que ni siquiera entendía. Muy bien, entonces tenemos aquí que una tercera aprendizaje de Job, una tercera cosa que él aprendió es que el sufrimiento tiene su propósito. El sufrimiento de Job, él no comprendía, no sabía, pero tiene un propósito. Job, Job no comprendía por qué estaba pasando por situaciones tan complicadas. La muerte de 10 hijos, imagínate. De ser un hombre rico a quedar en la ruina. De ser un hombre saludable a estar enfermo. De ser un hombre, como él lo comenta en sus defensas con sus tres amigos,
de ser un hombre respetable. Cuando él hablaba, todos callaban, ahora la gente pasaba y se burlaba, se burlaba. A ese punto cayó Job. Pero él no comprendía realmente en este tiempo, en este proceso, mientras él estaba sufriendo y estaba confrontando a sus amigos y sus amigos lo confrontaban a él y él solicitaba y exigía, dice, si tuviera Dios aquí presente, yo le haría las preguntas y demás, ¿verdad? Demás, y se quería defender en lo moral, él era un hombre intachable en el aspecto económico, de ayudar a la gente y de misericordioso, él era un hombre que ayudaba a la gente, era un hombre que trabajaba, era un hombre que de familia, que amaba a su esposa y amaba a sus hijos, y en toda esta situación de sufrimiento que ahora él está teniendo, él no comprendía por qué el tal sufrimiento. Pero lo que podemos ver en el versículo 4 es que el sufrimiento, el sufrimiento tiene un propósito. ¿Cuál es? Dígame usted cuál es. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? En el versículo 5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Muchos de nosotros podemos estar cayendo en aspectos religiosidad, con tu terminología muy cristiana y muy religiosa. Hermano, aleluyo, el culto, el servicio, el discípulo, el mentor, todo el grupo familiar, la Biblia y muchos conceptos cristianos religiosos. Pero en realidad, en las iglesias cristianas hay muchos que de veras están lejos de Dios. Han oído hablar de Dios, oyen al predicador, oyen a sus padres, oyen y leen en la Biblia y conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y viven vidas religiosas, creen que por ir el domingo, creen que por diezmar, ofrendar a las misiones, creen que por hacer un servicio ya están bien delante de Dios, pero un día están bien, van a la iglesia, cantan alabanzas, regresan a casa siendo los mismos borrachos, viciosos, groseros, golpeadores de mujeres, agresivos, altivos y arrogantes, mentirosos. Esto está llena las iglesias. Las iglesias cristianas están llenas de personas que tienen una doble vida, una doble moral, en la cual de oídas solamente conocen a Dios, de oídas, y han hecho a Dios algo religioso, y creen que con practicar ciertas cosas en la iglesia, ya su vida está bien delante de Dios. Hasta que no viene un momento de crisis, hasta que no viene un momento de una enfermedad, de una crisis económica tremenda, de una situación lamentable, de tormenta en la vida, con el sufrimiento de un hijo, o no lo sé, alguna situación que te mueva el tapete, y es entonces cuando comienzas a ver la vida desde otro punto de vista, a ver a Dios desde otro punto de vista, y a tomar en serio las cosas cristianas, y a tomar en serio los mandamientos cristianos, y a tomar en serio al Espíritu Santo que Dios ha derramado en tu vida para corregirte. Y entonces comenzarás a obedecer y a pensar, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba perdiendo mi tiempo, estaba dándole un mal ejemplo a mis hijos. ¿Hasta qué momento estás esperando tú? De oídas te había oído. Imagínate a Job que Dios le dice mi siervo, a Job, donde Dios mismo, el concepto que Dios tiene de Job es un concepto bueno. Pero ahora, dice el mismo Job, reconoce que el sufrimiento tiene propósito y el propósito del sufrimiento en la vida de Job fue que ahora realmente sus ojos, no es que sus ojos le hayan visto a través del remolino, a través del torbellino o físicamente, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una relación personal, de una relación íntima con Dios, de un conocimiento verdadero de Dios, de un nacimiento del corazón, no solamente lo que le habían contado a Job,
sino ahora realmente su experiencia era una experiencia vívida, una experiencia en la cual él había comprendido, pero entendió que esto se logró solamente a través del sufrimiento. El instrumento que Dios usó para que Job pudiera conocer a Dios verdaderamente fue el sufrimiento. ¿Te das cuenta, hermano y amigo, que no es tan fácil la vida cristiana? Y que si de veras quieres crecer y madurar, tienes que enfrentar áreas de sufrimiento, de tormenta, de soledad, de lágrimas, para que podamos los pecadores comprender verdaderamente el amor de Dios, comprender verdaderamente que el propósito de Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, que Dios mismo es un Dios bueno para nosotros, pero nosotros necesitamos aprender. Y el sufrimiento tiene su propósito. Job lo comprendió. Job dice, sí, yo hacía rituales, sí, yo hacía sacrificios, sí, yo oraba, sí, yo creía en Dios, pero ahora, pero ahora, después del sufrimiento, después de toda esta situación de confrontación y ver el poder creador que tú tienes, mis ojos te han visto. Wow. Yo quisiera que tú y yo pudiéramos decirle hoy a Dios, Señor, yo te he visto con mis propios ojos y mi experiencia contigo es una experiencia real, una experiencia en la cual tú eres mi Dios, yo soy tu siervo. ¿Qué otra cosa, que es la última cosa que Job aprende de Dios? Cuatro cosas que aprendió Job en esos primeros 6 versículos. En último lugar, lo que aprendió Job es que solo dos actitudes importan en la vida. Dos actitudes importan en la vida: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que va a ver Dios en ti? ¿Qué es lo que está esperando ver Dios en ti? Actitudes de humildad, de un arrepentimiento genuino. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos venir a los pies de Dios arrepentidos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hacemos lo malo continuamente delante de Él, y luego, y luego creer en Él a través de su Hijo Jesucristo. Todos en el Antiguo Testamento, desde Adán hasta los confines de los tiempos, necesitan creer en Jesús. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Moisés, Abraham, todos apuntaron su fe a Jesucristo, al Mesías. Todos los sacrificios, todos los rituales de la ley apuntaban a Jesús. Así es de que solamente son dos cosas importantes, hermano y amigo que nos acompañas. Lo que Dios quiere ver son dos cosas, y no es dinero, no es sabiduría, no es conocimiento, son dos actitudes en tu corazón. Y lo único que Dios quiere ver en tu corazón, hermano, amigo, arrepentimiento y fe en Dios. Es lo único que Él quiere ver. Si hay un genuino arrepentimiento y hay una genuina fe, dice, ven a mí, yo te estaba esperando con mis brazos abiertos. Estaba esperando a ver a qué horas te humillabas. Estaba esperando a ver a qué horas reconocías que conmigo no se juega, que conmigo no vas a venir a confrontarme. Wow, tremendos aprendizajes de Job. Se nos está acabando el tiempo y quiero avanzar porque hoy terminamos, hoy es la conclusión de este libro de Job. Y hay muchas cosas para meditar, ¿verdad? No va a haber respuesta de por qué sufre. Bueno, ya estamos aquí analizando lo que aprendió Job y estamos analizando el propósito del sufrimiento, ¿verdad? Pero ¿por qué los justos sufren? No lo podemos saber. Muy bien. Después de esto, después de esto, viene una restauración social, es decir, con sus amigos, con sus familiares y con todos sus conocidos. ¿Sale? Dice del versículo 10 en adelante, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Wow, está tremendo esto, ¿verdad? Le dice, porque Dios confronta a sus amigos y les dice, ustedes
han contestado mal. Estoy enojado con ustedes. Estoy enojado por sus respuestas y por el concepto que ustedes tienen de mí. Hablan, hablan con mucha ignorancia. Y fíjate lo que dice Dios aquí en los versículos anteriores. Les dice a sus amigos, no contestaron ustedes como contestó mi siervo Job. Él contestó bien. Wow, entonces Job tenía razón en sus respuestas y aún así Dios le confrontó y aún así Dios le dijo, ¿dónde estabas? A ver, yo voy a preguntar y tú respóndeme. Tremendo, ¿verdad? Pero Job tenía razón en las respuestas que había contestado a sus amigos. Y luego les dijo, hasta que Job haga un sacrificio y ore por ustedes, entonces ustedes van a ser perdonados. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios manda a Job a orar por sus amigos? ¿Acaso Job tenía algún tipo de resentimiento contra ellos? ¿Acaso Job pudiera presentar soberbia y arrogancia después que había triunfado en ese sentido, en el sentido de ahora conocer a Dios y de que lo que había respondido estaba bien? ¿Podía llenarse de orgullo y de soberbia y de vanidad? Él necesitaba otra vez bajarse de su nube y orar por los pecadores y orar y restaurar la relación con sus amigos. Y hasta que no oró Job por sus amigos, fíjate, él fue a orar y todavía estaba con las llagas. Imagínate, Dios le confronta, Dios, Job reconoce, Dios se enoja con los amigos y Dios les dice, él sí contestó bien, mi siervo Job. Y les dijo, Él va a orar por ustedes, Él va a orar y yo voy a respaldar lo que Job haga. Y entonces Job, todo llagoso, fue y oró por sus amigos, oró por ellos. Y hasta que después de orar, cuando Job oró, después de orar, fue cuando Dios le restaura le todos sus bienes y comienza a darle sanidad a su cuerpo y entonces dice que el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Wow. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué piensa? Una restauración social con sus amigos para que no esté ni resentido y para que él se convierta en un sacerdote, patriarca de la comunidad, representante de Dios, para que los pastoree, les enseñe, les cuide y ore por ellos. Y luego a sus familiares, hermanos, amigos, vecinos y demás. Y la gente vino a verlo y dice que Dios le da el doble de lo que tenía. Y la gente le dio dinero y le dio anillos de oro y demás cosas, ¿verdad? Dios permite que tu vida ciertamente a veces toque fondo, pero al final cuando tú entiendas y aprendas, entonces Él va a restaurarte en el aspecto social, con tu familia, con tus amigos, siempre la verdad sale a relucir. Y te va a bendecir más allá de lo que tú te imaginas. Si tú sales triunfante y victorioso en medio de las pruebas, Él te va a bendecir. Él te va a dar más de lo que tú te imaginas y de lo que tú piensas. Simplemente sé humilde, humíllate delante de Dios, aprende de Él continuamente y verás cómo Dios te bendice. Muy bien, pues avancemos, ya estamos al final. Fíjate lo que dice al final en este libro, los últimos versículos. Así que el Señor, a partir del versículo 12, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Imagínate. Llamó a su primera hija Gemima, algunos la traducen como paloma. A la segunda Cesia, que algunos lo traducen como Yasmín o Jazmín. Y a la tercera Keren Hapuk, que algunos lo traducen como Azucena.
En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y sus nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Así termina, mis hermanos, amigos que nos siguen, este libro de Job. Haciendo un recuento, nuevamente les da hijos. No dice que le da otra esposa, ¿verdad? ¿Será con la misma esposa? Ahí te lo dejo de tarea. Pero les da 7 varones, 3 hijas hermosas, nuevamente el doble de lo que tenía de ovejas, de camellos y todo lo que tenía. No solamente esto, sino que le permite vivir todavía 140 años más y ver a sus nietos y a sus bisnietos. Y muere este hombre llamado Job, satisfecho y pleno, en una vida próspera. ¿Qué te parece la conclusión de todo esto? Algunos teólogos dicen que el libro entero representa la vida de un cristiano. Una vida de sufrimiento, una vida en la cual tú estabas bien y luego viene el sufrimiento, que aparentemente pudiera ser la muerte, y después viene la bendición de Dios, que es en los lugares eternos donde estaremos con Él. Pudiera ser. Las respuestas yo creo que Dios te las va a dar a tu corazón y te va a decir hoy mismo, ¿cómo está tu relación con Él? ¿De veras estás siguiendo a Dios solamente de oídas o tu corazón realmente conoce a Dios? ¿Tus ojos han visto realmente al Santo de los Santos? Es un buen día para poder preguntarnos y reflexionar con respecto a este libro de Job. Si en realidad nosotros aprendemos a través de los sufrimientos, o los sufrimientos te llevan a un corazón más duro, arrogante y soberbio, incrédulo y rebelde. Hay 2 opciones solamente. Pero tú y yo decidimos hoy qué hacer con esta enseñanza. Yo creo que es un buen tiempo para pedirle a Dios perdón y para pedirle a Dios ayuda, que Él nos bendiga con todo lo que Él nos permite vivir. ¿Qué te parece si hacemos una oración y aquí terminamos este libro de Job? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de terminar este capítulo 42 del libro de Job, donde hay mucha enseñanza, desde el 1 hasta que terminamos, Señor, hay muchas aplicaciones a la vida. El sufrimiento, en términos generales, tenemos que aprender de el sufrimiento y el propósito por el cual tú nos permites pasar por situaciones complicadas. Entendemos, Señor, que tú eres infinito y que nosotros somos totalmente ignorantes, Padre, comparados con tu sabiduría. Y también podemos entender que lo único que tú estás buscando es una actitud de arrepentimiento. Dice Job, yo me arrepiento en medio de una situación de dolor, de ceniza y polvo. Yo me humillo delante de ti. Te pido perdón, Señor, y te pido por mis hermanos que están escuchando, por mis amigos, que tal vez no te conocen y hemos vivido tal vez vidas religiosas, vidas hipócritas y falsas, donde no ha habido un compromiso, Padre, delante de ti. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a entender que lo único que tú quieres, Señor, es ver en nuestro corazón actitud verdadera de arrepentimiento y una fe genuina en Cristo Jesús. Aquí estamos, Padre, y gracias por tu sabiduría, por tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el próximo miércoles iniciamos el libro de Proverbios, Proverbios, sabiduría en su máxima expresión. Así es de que no te lo pierdas, próximo miércoles empezamos el libro de Proverbios. Que Dios te bendiga y nos estamos mirando. Gracias.